10:31 de la mañana, seguimos en Velocidad Argentina. Tenemos la primera entrevista de esta mañana. En línea tenemos a Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social. Luis, Gonzalo del Monte te saluda. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar un poquito de salario real y los últimos números de informalidad. Vi que citaste en tu cuenta de Twitter hace unos días a un cuadro de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía de la Nación, diciendo que era verdadero pero engañoso el tema del salario real privado registrado. Bueno, nada, contame eso, porque obviamente que el gobierno constantemente dicen que el salario real creció, pero obviamente por otro lado hay la primera respuesta que se da es, bueno, creció pero no alcanza. Son dos cosas distintas. La primera cuestión es que efectivamente el gobierno está celebrando mucho un dato que surge de un registro oficial sobre salarios, que es el registro proveniente del SIPA. El SIPA es un registro que publica todos los meses, en realidad es el sistema previsional, sistema integrado previsional argentino, que es donde los empleadores hacen todas las declaraciones juradas mensuales sobre sus trabajadores, y en esos registros informan el salario que le pagaron a sus trabajadores. En el SIPA el salario le viene ganando a la inflación por bastante. Y primera aclaración, estamos hablando del salario de los trabajadores registrados del sector privado. Acá no entran el sector público, que viene cayendo mucho en materia salarial, no entran los trabajadores informales, no entran los cuentapropistas. Es solo el universo de asalariados registrados del sector privado. Efectivamente, en el dato del SIPA, lo que viene observándose en los últimos meses es un crecimiento nominal, es decir, un crecimiento por encima de la inflación. Este es el dato que celebraba el ministro de Economía la semana pasada, y que salieron a difundir mucho como, bueno, miren cómo el salario le está ganando la inflación. Entonces, primera aclaración, estamos hablando de un universo reducido, muy importante, pero reducido, no es la totalidad de los trabajadores. Segunda cuestión, yendo al dato puntual, porque yo decía que es engañoso o verdadero pero, citando un poco a la página de chequeado. Porque el SIPA no distingue, no limpia la cantidad de horas trabajadas. Es decir, es el salario que te pagó tu empleador. Claro. El tema es que en el segundo semestre del año pasado, que es el dato que celebra el gobierno nacional, vienen creciendo mucho las horas trabajadas por cada trabajador. Esto también surge de registros oficiales, encuestas que hace el INDEC, donde se ve que tanto en el tercer trimestre como fundamentalmente en el cuarto trimestre suben mucho las horas trabajadas por trabajador. Con lo cual, si suben las horas trabajadas, lo esperable es que suba el salario que te paga tu empleador. Es decir, si a vos te pagan más porque trabajaste más horas, eso en realidad no es un aumento de sueldo. Es que trabajaste más y entonces te pagaron más porque trabajaste más horas. De hecho, hay una serie que también publica el gobierno nacional, en este caso el INDEC, que es el índice salarial, también se publica todos los meses, donde lo que hace el INDEC es limpiar el efecto de la extensión de la jornada. Lo que trata de hacer es hacer una evaluación del salario por hora trabajada y no el salario mensual. Y acá este dato, el índice salarial del INDEC, en los últimos meses no le viene ganando a la inflación, viene empatándole, o sea, no viene perdiendo, pero tampoco le viene ganando, con lo cual ahí me parece que hay una selección, se entiende la razón política, pero lo cierto es que es un poco engañoso quedarse solo con el dato del SIPA sin relacionarlo con este aumento de las horas trabajadas, claro, que es en realidad lo que te está explicando por qué esos trabajadores que todavía tienen trabajo, porque recordemos, esto se da en paralelo a una caída en los puestos de trabajo, es decir, hay los que tienen trabajo están trabajando más horas y por ende cobran un poco más, pero en paralelo estamos teniendo una caída de puestos de trabajo, así que es un fenómeno bien complejo que está pasando en el mercado de fuerza de trabajo y que además se monta en un escenario donde el salario ya estaba en niveles muy bajos en términos históricos, y por esto se da la segunda cuestión que vos señalabas en la introducción, que es, el ministro me dice que mi salario aumenta, pero a mí no me alcanza. Bueno, lo cierto es que si tu salario está en el piso de los pisos, por más que te aumenten un poquitito, tampoco te va a alcanzar. Claro, no cambia absolutamente nada. O sea, estadísticamente esto se va a registrar como un aumento salarial porque le ganaste a la inflación, tal vez en un mes,
pero como estás tan lejos de cubrir las necesidades que tenés para reproducir tus condiciones de vida en los mismos niveles que venías teniendo hace mucho tiempo, bueno, ese aumento salarial se pierde en términos en la estadística, y no se percibe en esta sensación, como decís, que es compartida y es generalizada, que igual no me alcanza. Pero Claro. insisto, ni siquiera estamos hablando de aumentos salariales, porque este aumento de el salario promedio que publicó el ministro de Trabajo en realidad se debe a un aumento de las horas trabajadas y no a que el salario por hora trabajada esté creciendo por encima de la inflación. Bien, Luis, ¿y qué indicador nos deberíamos mirar para comprender mejor este fenómeno que el gobierno obviamente lo lleva a un terreno de la confusión para capitalizarlo discursivamente? A ver, en el corto plazo, honestamente, no tiene mucho sentido mirar qué está pasando mes a mes. Digo, tenemos esta desesperación y esta ansiedad por saber qué está pasando, qué pasó en el último mes, qué pasó en el último mes. Hay muchos de las redes sociales en esto, Sí, la total. inmediatez. Pero, a ver, lo que varíe en un mes el salario no te va a cambiar tu situación. Y esto es un problema porque estamos en un momento donde la situación económica, la situación laboral de la mayoría de la población de nuestro país es muy mala. Y esto no va a cambiar de un mes al otro. Digo, si tenemos que ver algún indicador para ver esa situación, me parece que hay que tener una mirada un poco más larga, de mediano y largo plazo, y ahí sí lo que surge muy claramente de cualquier estadística oficial que mire es que afortunadamente son muy buenas, tanto el CIPA, que es el que citaba el ministro de Economía, como los datos del INDEC, digo, el CIPA procesado por la Secretaría de Trabajo, el INDEC, bueno, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, digo, si mirás el mediano y largo plazo, ahí sí lo que ves es una caída salarial muy fuerte, como tendencia general a lo largo de los últimos años. Podríamos citar el inicio a comienzos de 2018, o sea, la crisis de los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, que implicaron una caída salarial en torno al 20% en términos reales, luego un estancamiento también con una caída hacia el final durante el gobierno de Alberto Fernández, y en el gobierno de Javier Milei una fuerte caída en los primeros meses, y luego cierta recuperación que en el caso del sector privado registrado le permitió recuperar los niveles de fines del 2023, que históricamente eran muy bajos. En el caso del sector público ni siquiera, seguimos teniendo un retroceso muy importante. Así que yo, para para responder a esa pregunta de dónde estamos, trataría de mirar más series de largo plazo. Cualquiera de las que publica tanto el INDEC como la Secretaría de Trabajo son muy buenas, obviamente teniendo en cuenta estas precisiones metodológicas, porque no hay que hacerle decir a los datos cosas que los datos no dicen, pero teniendo en cuenta estas aclaraciones, estas prevenciones, es información muy seria y muy bien trabajada, en este caso por dos instituciones estatales, que bueno, lo que te muestran es efectivamente esta caída salarial como tendencia general de los últimos años en nuestro país, que afecta a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, pero que aún así en el 2024 está teniendo un comportamiento mucho más heterogéneo, es decir, está impactando muchísimo más en los trabajadores del sector público que en el caso que en el sector privado, y en el sector informal hay algunos problemas derivados de la forma en la cual se capta el dato, que es más difícil ver, o por lo menos Bien. cuantificar qué está pasando a nivel salarial, pero bueno, me parece que cualquiera de las dos series es importante, teniendo en cuenta esta aclaración de mirar más el mediano y el largo plazo. Luis, te haces una pregunta ahí en tu hilo de Twitter que leí. ¿Por qué aumentan esas horas trabajadas si tenés una hipótesis? Sí, a ver, lo que está pasando, y sobre todo lo que pasó en el segundo semestre del 2024, es que hubo cierta recuperación de la actividad económica después de una caída muy fuerte en el primer semestre, y que fue una recuperación heterogénea en lo sectorial. Es decir, tuviste sectores que recuperaron los niveles de actividad económica, fundamentalmente todo el sector primario, el agro, pero ciertos sectores asociados al agro que recuperaron actividad económica, y otros sectores que no, que están lejos de recuperar actividad económica. Lo que pasa ahí, ese impacto diferencial hace que las empresas que están atravesando situaciones de crisis directamente despidan. Y esto se ve en las estadísticas oficiales, también del CIPA. Digo, vos fíjate que Caputo habla de la parte salarial del CIPA, pero no habla de la parte de empleos del CIPA, que da bastante mal. El mismo informe. Entonces,
la primera cuestión es, esas empresas que están en situación de crisis, digo, ya están despidiendo, y esto se ve en las estadísticas oficiales. Y las empresas que, ya sea porque están en sectores que están recuperando actividad o porque están en sectores que no están tan bien, pero a esas empresas puntualmente sí les está yendo bien, en lugar de contratar nuevos trabajadores y trabajadoras, lo que hacen es extender la jornada de los trabajadores y trabajadoras que ya están trabajando. Y esto porque posiblemente estén viendo un escenario de corto plazo relativamente inestable, o que esta recuperación no es necesariamente una recuperación sostenida en el tiempo. Entonces, antes de comprometerse con nuevos trabajadores, de generar algún tipo de incremento de la cantidad de trabajadores y trabajadoras, o inversión en la economía real, lo que prefieren es, bueno, con lo que tienen, lo extiendo un poco más para aprovechar las ventajas de esta recuperación. Y después veré si esto se traduce en algún tipo de aumento en la inversión real, ya sea en maquinaria o en la contratación de nuevos trabajadores o trabajadoras, o si esta recuperación de la actividad no da para mucho más de lo que venía dando, y en ese caso me ajusto con lo que tengo. Pero me parece que la explicación de por qué están creciendo las horas trabajadas por trabajador viene por ese lado, que tiene que ver con la recuperación muy heterogénea que está teniendo el nivel de actividad. Luis, ¿qué te preocupa de este modelo que prácticamente no se escucha decir desde el Ministerio de Economía y obviamente desde la Presidencia de la Nación, la palabra producción, por ejemplo, o cuestiones vinculadas también, ligadas automáticamente a lo laboral? A mí lo que más me preocupa es que, a ver, por un lado, me parece que es un gobierno al cual hay que creerle, y lo que dice, o sea, están convencidos de lo que dicen, más allá que después lo cambian. Y lo que están diciendo es que nosotros necesitamos tener orden macroeconómico y después el mercado se va a encargar del resto. Y el mercado se va a encargar del resto, dada la estructura productiva que tiene nuestro país en la actualidad y la estructura demográfica que tiene nuestro país en la actualidad, nos puede llevar a un lugar donde la macro funcione relativamente bien, es decir, una economía relativamente estable, con sectores integrados a la economía mundial desde un lugar de cierta competitividad importante. Estoy refiriendo al sector primario, fundamentalmente agroindustria, energía, minería, pero que el mercado después no derrame. Y si el mercado no derrama, y me parece que si lo dejamos sin ningún tipo de intervención, no va a derramar. Y a ver, cuando hablamos de intervención hablamos de política industrial activa, es decir, ver cómo hacer para que la inversión en minería o la inversión en energía se genere eslabones productivos hacia adelante y hacia atrás en el país, es decir, cómo desarrollamos cadenas de proveedores, cómo generamos que ese trabajo que se focaliza en alguna región del país tenga impactos en otras regiones. Si no hacemos eso, y eso requiere una política industrial activa, que es algo que este gobierno no tiene, pero no tiene porque no cree, no por incapacidad. No cree directamente. No cree en eso. Entonces, si eso lo dejamos a la suerte del mercado, el riesgo mayor, desde nuestra perspectiva, es que a la Argentina le sobran muchas personas, en la estructura demográfica de nuestro país sobran unos cuantos millones de habitantes, porque no van a tener que hacer. Entonces, no van a tener que hacer implica, van a tener que desarrollar estrategias de supervivencia, estrategias de subsistencia, en el sector informal, en el sector cuenta propia, con previsiblemente un crecimiento de bolsones de inseguridad en algunos lugares donde el Estado no va a tener cómo intervenir, porque aparte, si a eso le sumas que es un gobierno que cree en una reducción permanente de la presencia del Estado, bueno, donde el Estado se retira de determinados espacios geográficos, espacios económicos, y los deja sujetos a la buena del mercado, y el mercado no tiene respuesta, alguien organiza eso. Algo que ya, obviamente tu reflexión está final, ya viene sucediendo, principalmente en los grandes, conurbano bonaerense, Gran Rosario. Miremos el Gran Rosario y miremos lo que está empezando a pasar de manera más sistemática en el Gran Buenos Aires, y ahí tenemos una respuesta de cómo esta falta de discusión de una estrategia productiva que integre o que permita darle una respuesta a las necesidades de más de 45 millones de personas, bueno, se traduce en este tipo de
estrategias de supervivencia que, insisto, en los barrios la vida social se organiza, esté o no esté el Estado. No hay, alguien lo organiza. Y me parece que el riesgo es que se organice de la peor manera, y en un contexto en el cual, si a eso le sumas que Argentina tiene una tradición organizativa en términos colectivos muy importante que no se ha perdido, podemos ir a un escenario de un incremento de la conflictividad muy importante, no necesariamente en lo que resta del año, pero sí como mirada más estructural de el país que puede llegar a venir en los próximos años. A ver, para poner en datos estadísticos esta reflexión, el empleo en nuestro país está estancado, el empleo registrado en el sector privado está estancado desde hace una década, no crece. Y esto tiene que ver con que la economía argentina no crece desde hace una década, y esto, como verás, no es responsabilidad exclusiva del gobierno de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei en todo caso es consecuencia de ese proceso, pero no tiene responsabilidad en que la economía argentina esté estancada y que haya altos niveles de inflación durante más de una década. Claro. Esto arrancó en el 2012, si querés. Ahora, cuando ves qué pasó con el empleo a nivel provincial, resulta muy llamativo que en Neuquén creció muchísimo. O sea, efectivamente el empleo registrado en el sector privado en Neuquén en los últimos años creció muchísimo. No tiene nada que ver con lo que pasó en el resto del país. Pero tiene obviamente el anclaje de empresas por lo general multinacionales que están obviamente explotando. Sí. Ahora, esto es vaca muerta. Claro. Esto es vaca muerta. Ahora, vos fíjate cómo vaca muerta, que nos lo están vendiendo como la panacea, la solución para todos los problemas de nuestro país, bueno, está teniendo un impacto local en materia de empleo muy importante. No me meto en los impactos sociales, en los impactos ambientales, digo, que habría también que discutir. No decía el término explotar, no lo decía peyorativamente, no, para nada. No, claro. Vos fíjate que en materia laboral, vaca muerta en Neuquén tiene un efecto que es innegable. Ahora, esto pero en absoluto no se tradujo, no movió el perímetro del empleo a nivel nacional. Claro. O sea, no. ¿Pero por qué? Porque de vuelta son sectores capital intensivos, es decir, necesitan mucho capital hundido y no necesitan tanto trabajo. Claro, y lo mismo se puede reflejar cuando, por ejemplo, litio y demás, que quizás en el norte por ahí sí, porque la población es un poco menor en términos te va a pasar de lo mismo. densidad, A ver, pero... La segunda provincia que más creció el empleo en la última década es Catamarca. Claro, ahí está, minería. Mucho menos que Neuquén, pero también un crecimiento relativamente importante. Pero de vuelta, relativamente importante para Catamarca. Eso en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, ni se enteraron. Claro. O sea, les pasó completamente por el costado, de vuelta, porque son sectores que demandan una gran cantidad de capital, tienen un aumento en la dotación de trabajo, es decir, demandan trabajadores, pero si esto vos no lo vinculás con algún tipo de política industrial que permita, por ejemplo, que los proveedores de esas actividades, de esas empresas multinacionales, tengan alguna cuota reservada, por ejemplo, proveedores locales. Ahora, esto lo vimos mucho con la discusión del RIGI, cuando se hizo el régimen para las grandes inversiones con la ley Bases, que una de las críticas que le hacían al RIGI es, vos permitís importar todo, y esto va a significar que, por ejemplo, una minera se instala en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy, y va a poder importar sin aranceles hasta la ropa de los trabajadores que van a trabajar, que van a hacer la obra civil de la mina. Sí, eso se terminó modificando igual. Eso se terminó modificando, pero hasta por ahí nomás. Sí, hasta por ahí nomás, con no me acuerdo bien el porcentaje, cómo quedó. Sí, quedó un porcentaje, pero de vuelta. A ver, vos fíjate, lo terminamos modificando porque porque el proyecto original era tan extremo que de vuelta permitía ni siquiera tener que recurrir a la industria textil, que es una industria que en nuestro país existe, que está atravesando problemas serios y que podría ser un proveedor muy importante. De vuelta, esto como un ejemplo muy extremo, y vos bien lo decías, esto se modificó en la discusión en el Congreso. Ahora, a tal punto es la decisión, la postura ideológica del gobierno, que insisto, en esto son honestos, que no tienen ninguna intención. Vos podés poner ahora una cuota, pero si esa cuota de producción reservada para proveedores locales, vos no la acompañás de una política industrial activa, es decir, de políticas decididas en la Secretaría de Industria, que desarrollen esos proveedores, que esos proveedores se inserten en las cadenas de valor, vas a tener la cuota
reservada en la legislación, pero sin una política activa estatal, va a pasar sin pena ni gloria esa cuota porcentaje, en un porcentaje. Y ahí me parece que está bien, se puede haber logrado una modificación legislativa, pero no parece haberse logrado una modificación en el diseño de la política industrial del gobierno nacional, que juega un papel, te diría, casi más importante que lo legislativo en este punto. Luis, muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, muy interesante. Un placer estar con usted. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA.